sobre la valoración del trabajo de la economía popular, la protección de todas las personas que trabajan en situaciones desfavorables y el derecho a la renta básica universal. Van a hablar los tres panelistas, el doctor Marcelo Muñoz, la doctora Marta Felperín y el doctor Mariano Romero. Se trata de traer a debate a un Congreso del Derecho del Trabajo la situación de los trabajadores que no gozan de ninguna protección tradicional, si bien la Constitución Nacional y los pactos internacionales obligan al Estado argentino a proteger el trabajo en todas sus formas. De modo que vamos a dar inicio a este tema. Le damos primero la palabra al doctor Marcelo Muñoz, que es abogado especialista en Derecho Laboral, mediador, integrante del Grupo Obispo Angelelli, asesor de cooperativas y miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas. Adelante, Marcelo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por formar parte y contento, ¿no?, por formar parte de este colectivo que es la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Felicitar a todos los compañeros y todas las compañeras que realmente organizamos estas jornadas con un éxito fantástico realmente. Bueno, con nuestro presidente Sebastián Serrano Lou y todos los que formamos parte de la Asociación de Abogados Laboralistas, realmente muy contento por el compromiso que se lleva en esta organización y el compromiso social que le damos a una organización de abogados que me parece que es muy importante. Sí, bueno, agradecido a todos los que estén aquí en este último panel después de 2 días de mucha actividad, de fiestas y de todo. Pero bueno, cerramos el Congreso, así que muy contentos. Bueno, a mí me toca hablar de esta temática, obviamente porque la elegí y porque estoy en el tema y me siento identificado con toda la problemática de las cooperativas, porque siempre los abogados laboralistas, también como decía Diego hoy recién en una pregunta, muchas veces hablamos obviamente del empleado o la empleada. Nos formamos en un derecho laboral con la ley de contrato de trabajo para una fábrica. Siempre ese era nuestro sujeto social de trabajo, o sea, viene el empleado, hacemos el telegrama, reclamamos, vamos al Ministerio de Trabajo o vamos a un juicio. Pero ese sujeto clásico, que obviamente que debe seguir vigente y ojalá haya más empleados dependientes de una empresa o de un empleador con mayores coberturas, ese sujeto también ha ido variando y ha ido variando, bueno, por el capitalismo, por el avance del neoliberalismo y por otras cuestiones, pero también por el avance de la economía social y popular. El avance de la economía social y popular, nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste, cada vez es mayor. Yo estoy obviamente a favor de la economía social y popular. ¿Por qué es mayor? Obviamente el sistema te excluye, el sistema neoliberal hace que cada vez haya más gente sin derechos, más gente que no tenga derechos laborales ni cobertura. Y ante esa exclusión en los barrios, en los sectores populares, muchas veces uno busca unirse mancomunadamente a fin de poder trabajar, de poder llevar adelante un emprendimiento, obviamente acompañado por organizaciones sociales, por organizaciones políticas, lo cual está muy bien. Y en esos barrios esa gente lleva adelante las cooperativas, fundamentalmente las cooperativas de trabajo. Los abogados laboralistas siempre veíamos las cooperativas como, primero vamos al fraude, o sea, lo primero que un abogado laboralista ve, una cooperativa no, vamos a atacar el fraude, este no es asociado a la cooperativa, sino que es un empleado, bueno, y así le reclamamos a la cooperativa, o obviamente solidariamente al verdadero responsable, ¿no? Porque las cooperativas, por supuesto, muchas veces están contratadas, o bueno, obviamente por el Estado en todas sus formas, o también por empresas privadas, porque es cierto que el fraude existe, tampoco vamos a negarlo, ni voy a romantizar la realidad. Muchas cooperativas están atadas a una lógica del Estado, bueno, de las empresas privadas, y sí, el fraude está y bueno, obviamente hay que atacarlo. Pero no es solamente eso, también hay cooperativas que trabajan muy bien, que llevan adelante
todos sus estatutos, que llevan adelante una participación real, que llevan realmente un reparto de las ganancias. Y bueno, y todos trabajan, por supuesto, todos en la cooperativa trabajan. Y, por supuesto, con este avance del derecho laboral, y como bien dice el panel, protección de todas las personas que trabajan en situaciones económicas desfavorables. Nosotros, como abogados laboralistas, tenemos que propender a una mayor cobertura de todas las personas. Como bien lo decía el otro día el doctor Roberto Pompa, hay que ampliar esa cobertura porque no podemos negar que un cartonero está 8 horas caminando por la ciudad y trabaja, es un trabajador. Obviamente no tiene la cobertura que tiene un empleado de una fábrica, pero desde ya que nosotros como quienes ejercemos el derecho en la práctica, y yo aquí hablo como un abogado de la calle día a día que está en el tribunal, debemos propender a que haya una mayor cobertura de la gente que trabaja, en este caso, en las cooperativas. Toda esta introducción viene a que el ámbito de las cooperativas, por supuesto, cada vez se amplía más en nuestro país y cada vez más existe en el ámbito de la economía social cooperativas de trabajo. Por un informe del INAE se considera que el 76% de las cooperativas del país son cooperativas del trabajo. Aproximadamente el INAE establece que hay más de 15.000 cooperativas en todo el país y en el 90% de las localidades argentinas hay alguna cooperativa. Por lo tanto, no podemos ya soslayar, no podemos decir esto no es derecho laboral, esto no nos corresponde, o solamente aplicar la ley de cooperativas, que es una cosa, y decimos ley de contrato de trabajo es otra cosa, sino que tenemos que incluir a ese sujeto, incluir a ese trabajador, esa trabajadora, para que tenga mayor cobertura. Y aquí voy a mi ponencia específica. Yo hoy voy a hablar del decreto que estableció que las cooperativas pueden tomar o contratar ART. Este decreto salió en septiembre de este año del Poder Ejecutivo Nacional, decreto 651 del 22. El decreto que yo considero importante y relevante porque permite que las cooperativas puedan contratar una ART, pueden tener una cobertura. Yo muchos años, yo hago accidentes de trabajo y como asesor de cooperativas, por ejemplo, un miembro de una cooperativa que trabaja para la municipalidad se cortó un dedo con una moladora poniendo baldosas. Obviamente, ¿qué seguro tenía? Un seguro bajísimo, el seguro mínimo que le establecía el contratista. Por supuesto, cobró 2,50 pesos porque la cobertura y la alícuota era bajísima. Entonces, otra cooperativa que también trabaja, una cooperativa de cartoneros, que el otro día fui a hacer un estudio de campo para esta ponencia, les pregunté, bueno, ellos habían sufrido cortes con vidrio, cortes con hierro. Un miembro de esa cooperativa, por ejemplo, tenía dolores lumbares, por supuesto nunca cobró nada, porque primero que no reclamaron y segundo que no tenían cobertura. Por lo tanto, este decreto lo tomo como un avance en la cobertura de esta gente, de este ámbito de la población excluida de nuestro país, porque realmente cuando tengan un accidente por lo menos van a tener una prestación, una protección. Por supuesto que el decreto tiene que ir caminando porque ahora la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene que ya habilitar a que todas las ART puedan contratar una cooperativa, pero creo que es un decreto que viene en tono a darle mayor protección a las cooperativas. En la base de cálculo que van a tener para una indemnización de incapacidad se va a tomar un año del ingreso declarado por la cooperativa o el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, siempre se tomará el mayor. Las cooperativas, como decía, año a año vienen creciendo y hay toda una política de darles mayor cobertura. Esa política, como dijo el otro día el doctor Roberto Pompa, viene de la mano de la ley 27345, que fue una ley de emergencia pública, pero que creó el Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario. En ese articulado justamente se promueve y defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan en el campo de la economía popular en todo el territorio nacional, buscando garantizarle mayores derechos. En esa línea también actualmente salió un nuevo decreto, ahora en noviembre, el decreto 728
de este año, que establece la creación del Consejo de la Economía Popular y Seguridad Social y promueve que las cooperativas de trabajo puedan ser contratadas en el 30% de las obras públicas nacionales. Por lo tanto, es un espacio que está en crecimiento. Como dije antes, no romantizo las cooperativas porque hay también muchos, obviamente, problemas. Muchas cooperativas están contratadas por el Estado, tanto municipal, provincial, nacional. Entonces, es cierto que muchas veces entra en una lógica de dependencia, si queremos, con el Estado que las contrata. Pero, como decía, esa gente merece una cobertura, merece mayores derechos, y para mí este decreto que las cooperativas van a poder contratar RT, más allá que obviamente aquí somos todos laboralistas, sabemos lo que son las RT, luchamos contra ellas, queremos no ir a comisión médica, pero bueno, más allá de todo lo negativo que tienen las RT y todo el sistema que se ha hablado también aquí en este Congreso, en este aspecto considero importante porque el sujeto de la cooperativa estaba excluido y por lo menos ahora va a tener una mayor cobertura, va a poder reclamar una lumbalgia, va a poder reclamar una enfermedad profesional que antes no la podía reclamar, si se corta un dedo con un vidrio va a poder por lo menos tener una cobertura. Entonces lo veo beneficioso. Como decía, esto es muy reciente, muchas cooperativas que yo estuve preguntándoles todavía no sabían del tema, están viendo cómo contratar las RT, muchos me preguntaban ¿y cuánto es el costo? Porque cambian de un seguro a obviamente a otra cobertura, pero bueno, lo que quería remarcar era eso, era remarcar la importancia como abogados laboralistas que le demos a las cooperativas, no las miremos solamente desde el punto de vista del fraude, que si está, obviamente lo ataquemos, pero que también defendamos a esos trabajadores porque merecen una cobertura y creo que es muy importante que los operadores del derecho, tanto nosotros los abogados, como bueno, los miembros de la política también, le den una mayor protección a todas estas personas. Así que bueno, esa era mi ponencia del día de hoy, era la defensa de las cooperativas y de los trabajadores y trabajadoras que merecen también ser considerados trabajadores porque lo son, no son empleados, no gozan de los derechos de un empleado clásico de nuestro derecho laboral, pero también merecen esta mayor protección, así que eso es lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Bueno, no desconocemos que es un tema conflictivo en el campo popular la discusión sobre la protección de estos trabajadores excluidos. Sabemos que es obligación darle la cobertura que constitucional y convencionalmente se merecen como trabajadores, por eso que hemos convocado al compañero asesor de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, el compañero Mariano Romero. Ahí estamos. Bueno, buen mediodía a todos y a todas. Muchas gracias por estar aceptar la invitación, digamos, para este panel muy interesante que se viene desarrollando. Lo mejor para el final. Bueno, en este sentido, como bien decían mis compañeros precedentemente, venimos a hablar de un grupo de trabajadores y un grupo de trabajadoras que están o no nucleados dentro de la UTEP, que es el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, y que son un conjunto de trabajadores y de trabajadoras que no tienen los derechos que gozan los trabajadores formales en relación de dependencia. No tienen los derechos consagrados en el 14 bis, más allá de que muchísimos de esos derechos tampoco se aplican a todos los trabajadores que claramente no tienen la posibilidad de repartirse las ganancias empresariales o participar en la coordinación y en la dirección de las empresas. Pero bueno, es lógico que no exista. El 14 bis en realidad es un compendio, un reciclado de un capítulo entero del cual lograron conquistar los trabajadores a través de la Constitución del 49, que fue derogada por la dictadura del 55 y que después, a presión de un grupo mayoritario, un movimiento muy grande y de mucha fuerza que tenían los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados en aquel entonces, logran recomponerlo dentro de la normativa constitucional en el 14 bis. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular no tienen ninguno de estos derechos. Y es lógico que no los tengan. El 14 bis, digamos, o la Constitución del 49, surge en un momento en el cual el trabajador y la trabajadora de la economía popular prácticamente no existía. Estamos hablando de trabajadores que no tienen un patrón, estamos hablando de trabajadores que no tienen subordinación técnica, jurídica ni económica.
En este sentido, nosotros nos trasladamos muchísimo más allá en el tiempo, si se quiere, y predictadura militar, en el gobierno de Isabel, en el 75, en el 76, todavía encontrábamos un panorama en el cual la población económicamente activa tenía un 1% de desempleo, ¿no? Queremos decir que un panorama prácticamente de pleno empleo, en el cual la indigencia, vaya si deseáramos un panorama de ese estilo en este momento, estaba en un nivel menor al 1% y la pobreza en el 1%, ¿no? Independientemente de si el empleo estaba registrado o no, el panorama era claramente un panorama de pleno empleo con unos sindicatos fuertes, porque representaban a la gran mayoría o a prácticamente la totalidad de la población económicamente activa. El avance del capitalismo en general, pero también los procesos de destrucción del empleo masivo que se dieron por las políticas neoliberales, ha conducido en el mundo a que ese panorama varíe. Nosotros prácticamente no hemos generado empleo formal en relación de dependencia o informal en relación de dependencia del 75 de esta época. Nosotros tenemos una población económicamente activa del doble y tenemos exactamente, en realidad, 1 millón de trabajadores más en relación de dependencia entre el sector estatal y el sector privado. Digamos, para hacerlo un poco más gráfico, pasamos de tener 10 millones de trabajadores en el sector en relación de dependencia, en el sector formal y en el sector informal, a tener 11, de los cuales 3,5 son del Estado y unos 8 son del sector privado en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Tenemos una población económicamente activa de 25 millones de personas. ¿Qué hacen las otras 13, 12 millones de personas? Bueno, una parte importante la explica la economía popular. Nosotros entendemos que ese proceso, lamentablemente, si se quiere, yo creo que es algo, recién escuchaba una pregunta que iba a referir si el avance de la tecnología ha sido positivo o negativa. Creo que es un dato que está, digo, es incontestable. Entonces, más allá de la valoración, nosotros lo tenemos que asumir como un dato dado, que la tecnología no va a retroceder y que los modos de producción se van a ir modificando y por ende las relaciones laborales. Nosotros vemos que hay distintos sectores, digo, desde el sector industrial hasta el sector agrario, en el cual la máquina ha reemplazado al trabajador y a la trabajadora, y hoy se puede producir 5 veces más con 5 veces menos trabajadores y trabajadoras. Seríamos ilusos si pensaríamos que un campo de algodón va a traer de nuevo a las algodoneras o a los algodoneros a trabajar en ese sector. Seríamos ilusos si pensaríamos que un sector industrial en el cual la máquina reemplazó al trabajador va a poder incluir a toda esta cantidad de trabajadores y de trabajadores. Una situación que inicialmente se fue pensando como algo transitorio, un efecto no querido del sistema en contexto de crisis, pero que es una crisis que se ha prolongado, bueno, casi 50 años, ¿no? Recuerdo en la época de Alfonsín, se acordarán por ahí, que tienen algunos años más que yo incluso, salían las cajas PAN. Las cajas PAN era una especie de subsidio alimentario transitorio, ¿no?, que Menem luego hace con cierta permanencia a través de planes sociales y que se estiran hasta programas sociales de la actualidad. O sea, esa realidad se ha ido incrementando en el tiempo y no ha ido disminuyendo. Por eso la economía popular está destinada a ir creciendo, lamentablemente. La economía popular es esos trabajadores y esas trabajadoras que fueron expulsadas de la fábrica, que fueron expulsadas del campo, ¿no?, por el pasaje del sector industrial al sector servicio, pero también por la menor empleabilidad para tener mayor producción que tiene el sector industrial, y ha generado una situación en la cual cada uno y cada una de estos compañeros y compañeras expulsados del sector laboral formal durante muchísimos años y generaciones incluso, han tenido que buscar cómo cornos hacen para poner un pan arriba de la mesa. Y lo han hecho como todos los trabajadores y todas las trabajadoras hacen, trabajando. Entonces, se han inventado su propio trabajo. No tienen un patrón, son los cartoneros, los carreros, como decía el compañero recién, que con un esquema completamente distinto, un esquema que cuida el medio ambiente, un esquema solidario, donde no prima el individualismo, no imprima el interés individual, sino un interés social, colectivo,
van buscando tener algún ingreso para poder sobrevivir. ¿Estamos solos? ¿Listo? Está muy bien. Lo redondeamos. Pero así en un montón de sectores. De hecho, una gran parte de la economía popular produce lo mismo que produce el sector privado. Nosotros tenemos el sector textil, ustedes ven, las grandes empresas textiles, un 82% de su trabajo pasó por las manos de un trabajador o una trabajadora de la economía popular en un taller que a lo mejor, sin ningún formato jurídico, sin absolutamente nada, se viene desarrollando en un barrio. Nosotros, de hecho, yo formo parte de la UTEP, pero además del movimiento Vita, tenemos unidades productivas que sí están formalizadas, sí facturan, pero que las grandes empresas les compran a nuestras cooperativas parte de la producción en vez de destinarla a tener mayores trabajadores dentro de su planta. Entonces es un fenómeno que va a pasar y que no es un fenómeno marginal, no es un fenómeno subproductivo, sino es un fenómeno que es muy pujante dentro de la realidad. La producción de alimentos, las huertas agroecológicas, los quinteros, la gran mayoría son trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no tienen un patrón, que venden sus productos y están total y completamente afuera de la protección legal y son invisibilizados como trabajadores. ¿Por qué estos trabajadores y estas trabajadoras no tienen derecho? Bueno, el sector comercialización, producción y servicio, porque no es considerado trabajo. Cuando muchas veces se confunde y se habla sin distinción alguna de desempleo y desocupación. Está claro que un trabajador de la economía popular es un desempleado porque no tiene una relación de dependencia en el sector formal o en el sector informal. Pero no es un desocupado. Una persona que se levanta a las 6 de la mañana y termina su jornada laboral al final del día y tiene ingresos de subsistencia en el mejor de los casos, es un trabajador, es una trabajadora. Una persona que produce un mueble para una mueblería en relación de dependencia es reconocida como un trabajador. Un trabajador que produce exactamente el mismo mueble con menores maquinarias y lo vende en un barrio popular asociado con 2 o 3 sin ninguna formalidad, no es un trabajador para el sistema. Entonces no goza de ninguna protección. Esto implica que además sus ganancias cada vez sean más complejas, más deficientes, porque no tiene acceso a lo que nosotros podemos ver en un gran comercio. Digo, no tiene acceso a créditos para comprar maquinaria, su producción es mano de obra intensiva, no tiene la posibilidad de pagar en 1 hora 12, en 1 hora 30, sino que vos le tenés que poner cash, un precio que generalmente es menor que el que vende el sector privado. Este no reconocimiento del Estado, esta invisibilización, no solo de este sector, sino también de otro sector de la economía popular, que es el denominado de los servicios sociocomunitarios, que no deja una ganancia, a veces un plan social, pero que tiene una importancia muy importante, valga la redundancia, para construir comunidad. Por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras de los comedores y merenderos, los trabajadores y las trabajadoras que acompañan situaciones de violencia de género, de consumo problemático en el territorio. Son trabajadores que, paradójicamente, una cocinera de un comedor escolar tiene un trabajo completamente reconocido, con todos los derechos propios del derecho laboral, y una trabajadora que hace exactamente el mismo trabajo en un centro comunitario, la misma cantidad de días y horas, no tiene ningún derecho. Y además es desconocida en su carácter de trabajadora y muy probablemente si uno le pregunta a esa trabajadora va a decir, no, yo no tengo trabajo. ¿No? Bueno, justamente lo que venimos a interpelar acá y tenemos alguna idea para el desarrollo de un mercado y de un trabajo que va destinado a la producción para el mercado interno, con lo cual puede dar batallas incluso a la inflación que nos viene destinada a través de los bienes que están destinados a la importación y que se nos trasladan los precios del mercado interno, sobre todo en la producción de alimentos, tiene un rol fundamental eso para poder combatirla y una potencialidad muy grande para poder combatir la inflación. Es un sector que necesitamos tener cambios. Nosotros tenemos algunos planteos acerca de cambios que entendemos que deben ser llevados adelante para mejorar la producción, para mejorar los ingresos y para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de esos compañeros y de esas compañeras. Me parece que también es muy necesario que, como abogados laboralistas, como operadores del derecho, pero no operadores del derecho existente, sino como generadores de un nuevo derecho, es fundamental que también nos pongamos en función de pensar nuevos derechos para sectores sociales que lamentablemente, y repito, todos querríamos volver a una situación de pleno empleo, al peronismo 45-55, con esa situación del 50-50 entre patrones y trabajadores. Bueno, es una realidad que lamentablemente, o por lo menos interpretamos que
por el modo de producción, por este nuevo capitalismo financiarizado, que no es el mismo que el capitalismo industrial, es muy difícil que se logre y que cada vez el sector de la economía popular va a ir creciendo en detrimento del sector en relación de dependencia. Esto es muy claro, digo, en el mejor momento económico del retorno a la democracia, en el periodo, bueno, no sé si fue exactamente el mejor, pero en el periodo 2005-2015, ¿no? Creo que en el 2003 hubo un crecimiento un poquito mayor, pero durante ese periodo, esos 10 años, que fueron los periodos de mayor generación de empleo, en relación de dependencia se crearon 180.000 puestos de trabajo por año de promedio. Se incorporaron 300.000 personas al mercado laboral formal cada año. Quiere decir que cada año, en el mejor periodo, en el periodo de mayor crecimiento del mercado laboral, había 120.000 personas que se iban incorporando afuera del mercado laboral formal y sin ningún tipo de derecho. Para tener una mejor producción y unos mayores ingresos, tenemos en claro que, primero, es formalizar las cooperativas, decía el compañero, hay 15.000 cooperativas constituidas legalmente. Bueno, hay muchísimas más cooperativas no constituidas legalmente. Los trabajadores que están cooperativizados no llegan a los 200.000. Nosotros tenemos 11 millones de personas que se anotaron al IFE y seguramente muchas quedaron afuera. Entonces, tenemos una realidad que no está registrada, que por ende no tiene acceso a un crédito bancario o no bancario, no puede capitalizarse, su producción es una producción que, si se quiere, es arcaica en muchos sentidos, y por ende sus ganancias son deficientes y no gozan de la protección de ninguno de los derechos que gozan el resto de los trabajadores y de las trabajadoras. Me parece que el gran desafío que tenemos todos y todas es empezar a pensar también, sin dejar de lado para nada, digamos, el sector de los trabajadores formales, que es un sector que tiene que ir de la mano, tanto el sector estatal como el sector privado, empezar a pensar un nuevo actor, que es un actor que vino para quedarse por el avance del capitalismo y que tiene que tener y tiene que gozar de los mismos derechos de cualquier trabajador y trabajadora. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a los compañeros Luis Palmeiro y Mariela Olivari, que van a presentar una ponencia. La compañera Mariela Olivari es abogada laboralista, especialista en Derecho Social por la Universidad de La Plata, experta en normas internacionales del trabajo del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, asesora de la Federación Gráfica Bonaerense, del Sindicato de Obreros Curtidores y de la Federación de Trabajadores de la Economía Popular, FETRAES. El compañero Luis Palmeiro es abogado laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno, asesor de la Federación Gráfica Bonaerense, Sindicato Obreros Curtidores y de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, FETRAES, para empresas recuperadas por sus trabajadores. Adelante, compañeros. Bueno, muchas gracias. A ver. Ahí está. Muchísimas gracias. Sebastián nos planteó 3 desafíos hace un tiempito. El primero, presentar una ponencia. El segundo, hacerlo en 5 páginas. 6. Y el tercero, tratar de exponerlo, esas mismas posiciones, preocupaciones, en este panel. Las 2 primeras las cumplimos, no garantizamos resultado, pero las cumplimos. Esta tercera, en los tiempos, ya estoy pidiendo dispensa al coordinador y a los panelistas. Agradecidísimos por el espacio y por la oportunidad de tratar este tema con la profundidad que lo están haciendo los compañeros. Y una cosa más, que tiene que ver con el poner este debate en discusión y además con la juventud de los compañeros, que sea un tema también abordado desde allí. Las disidencias que nosotros expongamos aquí con los compañeros que disertaron, las vamos solamente a puntualizar por una cuestión de tiempos que ya voy perdiendo, pero las vamos solamente a puntualizar y no quita el gran mérito que han tenido en el desarrollo de sus presentaciones. En 1997, en la Facultad de Derecho en la UBA, en el Salón de Actos, se realizó el 15º Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, organizado por la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,
Un congreso internacional con todas las pompas, con todo el perifollaje necesario, traducción simultánea, salón de actos enorme de la Facultad de Derecho, y tuvimos la oportunidad de presentar una ponencia que hablaba de la ultraactividad, que en ese tiempo estaba agarrada del cuello por el neoliberalismo de Menem, y el principio de progresividad. La verdad que al final de los 5 minutos, como ponencia no oficial que tuvimos para exponer, no hablamos de eso, pero sí los invitamos a los asistentes a que recorran 2 lugares particulares, 3. La carpa docente, que estaba instalada allí en el Congreso, pero 2 lugares paradigmáticos. En Salta, Tartagal y Mosconi había un corte de ruta de trabajadores, ex trabajadores de YPF, al igual que en Cutralcó. Eran ex trabajadores de la empresa estatal privatizada, trabajadores desocupados, pero con oficio, con vinculación directa con la actividad y la profesión que realizaban. En esa breve intervención tuve la oportunidad de que Héctor Recalde, ausente pero siempre presente, me saludara especialmente, y después, como las grandes llamitas que van en el camino que uno va recorriendo, en las oscuridades de tratar estos temas, aparecen compañeros como Roberto Pompa, como Luis Raffagelli, como Luis Roa, llamitas, y la gran llama que representa Juan Carlos Fernández Madrid. Por supuesto, Moisés May. Con lo cual, desde allí, desde pensar esa situación de exclusión, es que venimos a decirnos qué sucedió durante este tiempo, a pesar de los buenos tiempos del 2003 al 2015, las buenas noticias que se trajeron en ese tiempo, ¿qué pasó que tenemos estos resultados? Paso a leer para no extenderme más. Entre enero del 2015 y junio del 2022, la caída del salario fue del 16,3% para trabajadores registrados y del 33,1% para trabajadores no registrados. Sumado a esto, a una distribución absolutamente regresiva del ingreso, que representaba en 2015 el 51% para el trabajo y el 40% para el capital, que hoy representa la situación inversa. El 50% para el capital, 52% para el capital y el 38% para el trabajo. En el mes de junio del 2022 se contabilizaron 9.974.000 personas con empleo asalariado registrado, incluyendo sector privado, público y trabajo de casas particulares, y 2.725.000 personas con trabajo independiente, monotributistas y autónomos. El RENATEP, que consideraban los compañeros recién, tiene un total de inscriptos en febrero del 22 de 3.225.268 trabajadores y trabajadoras. El potenciar trabajo alcanza a 1.440.000 personas. Según ANSES, el refuerzo alimentario, este último, IFE 5 denominado, puede alcanzar a 2.100.000 personas. ¿A quién le hablamos los laboralistas si estas personas quedan fuera? Los datos reflejan un enorme conjunto de trabajadores y trabajadoras fuera del sistema que golpean las puertas de empleos precarios y mal pagos. Un conjunto de trabajadores desprotegidos. Personas con identidad individual y colectiva como trabajadores reconocidos por su actividad, oficio o profesión. Tenemos una deuda enorme con cada compañera que se ha sostenido en los comedores y merenderos comunitarios durante el tiempo de pandemia y de crisis económica. Es necesario y urgente una normativa que contemple la situación de trabajo de esas compañeras y sobre todo mujeres. En el caso de las empresas recuperadas, ambos litigamos en el retrógrado fuero comercial, librados, solo a los buenos dictámenes de la doctora Boquín, fiscal de Cámara, y a la suerte de jueces incapaces de reconocer tan siquiera el artículo 14 bis de la Constitución.
La representación de los trabajadores y trabajadoras genuina es la representación sindical. Dentro del modelo sindical argentino, la economía, compañeros y compañeras, es una sola. Es posible crear un sistema productivo donde trabajadores y trabajadoras gestionen sus empresas o que gestionen con particulares o con el propio Estado como método para romper las reglas impuestas por el mercado. La responsabilidad de la exclusión, que comentaban muy bien los compañeros, no puede de ninguna manera endilgarse a los trabajadores ocupados en relación de dependencia tradicional, sino a las nefastas políticas de exclusión de los gobiernos neoliberales. La distribución de la renta debe pasar por la discusión de mecanismos de democratización de las relaciones de trabajo, y esto incluye herramientas de participación de trabajadoras y trabajadoras en la gestión de las empresas. ¿Cuáles son sus posibles instrumentos? La compañera los va a tratar de resumir. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve y voy a transmitir un par de ideas fuerzas vinculadas a normativa del derecho del trabajo que nos pueden servir de base justamente para abordar toda esta problemática y que tenemos y que son derecho vigente. En el panel de estabilidad hablamos de la protección contra el despido, habló el doctor Duarte, y hizo mención al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vamos a retomar como un sustento de propuestas. El pacto es considerado el tratado más relevante en materia de derecho al trabajo, ¿sí? Y como sabemos todos tiene jerarquía constitucional porque está incorporado por el artículo 75, inciso 22. El artículo 6 del pacto define el derecho al trabajo de manera general y no exhaustiva, como un derecho individual, ¿sí?, que pertenece a cada persona, pero también como un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, autónomos o en relación de dependencia. Desde esta perspectiva, los Estados partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, y además los Estados tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entonces, pensamos, proponemos, debatamos. ¿Cuáles son esas medidas adecuadas? ¿De qué manera el Estado garantiza, al decir del doctor Pompa, de manera eficaz la protección del trabajo? Idea fuerza, sujeta a debate y a futuras reflexiones. Seguimos. La observación general 18, emanada del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el organismo que interpreta el pacto y que, de acuerdo a nuestra Constitución, también debe interpretarse de acuerdo al criterio emanado del órgano que lo interpreta, establece que las víctimas, ¿sí?, de cualquier tipo de vulneración del derecho al trabajo deben tener acceso a recursos adecuados, judiciales o de otra naturaleza, y que este tipo de recurso y reparación adecuada puede componer una indemnización, restitución, compensación o garantías de no repetición. Segunda reflexión, digamos, para nuestro colectivo, para el sujeto que estamos proponiendo proteger, ¿qué es reparación adecuada? De acuerdo a nuestro criterio, una reparación adecuada es un procedimiento judicial laboral que permita restituir, mantener, conservar el derecho al trabajo. Segunda reflexión vinculada con otro organismo típico del derecho del trabajo, como es la Organización Internacional del Trabajo. Este año tuvimos la oportunidad de participar de un debate que por primera vez en la historia de la Organización Internacional de Trabajo se dio en torno a la economía social y solidaria y la contribución de este tipo de economía al trabajo decente. El debate se dio a partir de las entidades de la economía social y solidaria, pero también a partir de las protecciones y derechos de los trabajadores que cumplen tareas y que se desempeñan en este ámbito. Se estableció una definición que abarca a trabajadores de cooperativas, asociaciones mutuales, fundaciones, empresas sociales y otras entidades. Las conclusiones establecieron obligaciones de los Estados vinculadas a adoptar, digamos, algunas acciones de las cuales, por razones de tiempo, vamos a compartir y citar tres.
Promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los derechos humanos y las normas internacionales del trabajo en el sector y para los trabajadores de la economía social y solidaria. Adoptar un enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género. Y finalmente, la que nos interesa también destacar es la de evaluar la capacidad de la economía social y solidaria para preservar los puestos de trabajo y, en particular, en los casos de reestructuración empresarial mediante la transferencia de la propiedad a los trabajadores. Esta situación conocida por todos y que nos parece muy interesante destacar. Finalmente, y entre los problemas que se detectaron en el debate tripartito, aclaro que este debate en el cual participaron organizaciones tradicionales, sindicatos, organizaciones de empleadores y gobiernos, se detectaron, digamos, como para problemáticas a resolver para las entidades de la economía social y solidaria y sus trabajadores, ¿sí?, que existía una carencia normativa específica para este sector y para esos trabajadores y la necesidad de que los trabajadores y las entidades de la economía social y solidaria gocen de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Y esto es a través de las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Estoy citando una resolución de la OIT debatida entre sindicatos, organizaciones de empleadores y gobiernos. Finalmente, y como cierre, pido las disculpas de caso por el tiempo y celebramos estos debates y la oportunidad de realizar estos planteos acompañados y acompañan de los compañeros que reconocemos y admiramos. Muchas gracias. Bueno, la idea era plantear este debate. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Marta Felperín, abogada de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y USAL, especialista en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNR, docente estable de la Maestría en Derechos Humanos del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, secretaria académica del Centro de Estudio e Investigación de Derechos Humanos, profesor Juan Carlos Gardela, de la Facultad de Derecho de la UNR, asesora legal de sindicatos de trabajadores en el sector privado y de sindicatos de trabajadores municipales y comunales. Bueno, adelante, Marta. Hola. No. Ahí está. Hola, sí. Buen mediodía. La verdad que un poco tarde. Es un gusto estar compartiendo estas exitosas jornadas y bueno, también es un gusto, es un honor y un compromiso cerrar o estar en el panel de cierre porque la verdad que lo hago en mi categoría de la miembra más antigua de este colectivo de abogados laboralistas. No quiero dejar de felicitar a los jóvenes que realmente han hecho un trabajo maravilloso, si bien todo el mundo lo resaltó, no quería dejar de resaltarlo y a su vez mandarle un saludo afectivo a nuestro querido primer presidente, Lide Bertinat, que nos está mirando por streaming. Así que, Lide. Ustedes saben que mientras escuchaba a los ponentes me dio ganas de cambiar el tema, pero lo único que quiero decir es que las economías sociales, las economías populares, han interpelado, creo que política, simbólica y materialmente, los límites de la visión tradicional del trabajo que teníamos en general los laboralistas. Y aquí también yo hago mea culpa, porque los laboralistas teníamos una visión muy escueta. Por largo tiempo homologamos empleo con trabajo. Solo nos interesaba lo que era ese empleo subordinado en relación de dependencia. Gracias también a las economías populares y a la pandemia pudimos darnos cuenta que el trabajo era muchísimo más que eso. Y así vuelvo a mi tema porque me entusiasmo y sigo para otro lado. Bien. Voy a hacer una aclaración previa y yo digo que a los abogados nos encantan las aclaraciones previas, pero tratándose esto de un Congreso de Derecho del Trabajo, y yo voy a hablar de la renta básica universal o del ingreso básico universal,
Quiero aclarar que esta figura, este instituto, no desconoce la centralidad del trabajo humano, ni tampoco compite con el mundo del empleo, ni compite con el mundo del trabajo, ni tampoco creo que es un elemento coadyuvante para profundizar lo que hace tiempo venimos llamando la crisis de la sociedad salarial. Yo creo que es todo lo contrario y espero que a lo largo de mi exposición quede de manifiesto. Como ustedes saben, pienso que saben, o sea, que han escuchado, renta básica universal es una figura que por largo tiempo estuvo circunscrito al ámbito académico, al terreno de las ideas, al terreno teórico. La pandemia reactualizó su debate. Y a decir verdad, la pandemia no solo reactualizó el debate sobre renta básica universal, sino también acerca de las transferencias monetarias focalizadas y condicionadas. Pero hoy día no solo que se ha reactualizado el debate, sino que se ha puesto en agenda su implementación. Impensable pocos años atrás. Bueno, OIT no, porque OIT está ni, pero por ejemplo CEPAL. CEPAL, durante todos los papers de la pandemia, CEPAL propugnó la aplicación de una renta básica en forma gradual, comenzando primero que sea focalizada a los sectores más vulnerables para luego extenderse a la mayor cantidad de sectores de la población. Ustedes saben que está incluida en muchísimas plataformas. El Papa, estimades en su último libro, Soñemos juntos el camino a un futuro mejor, que consta de 3 secciones. La última sección, que dice tiempo de actuar, el último título, bajo trabajo, propugna absolutamente la aplicación de una renta básica universal y luego en sus distintas intervenciones lo ha dicho. En Argentina hubo algunos proyectos, en general no es de la renta básica que vamos a ver en su aspecto teórico más acabado, sino que se habla de una aplicación gradual. Yo suelo decir de una universalidad fragmentada, y si bien suena como un oxímoron, pero vamos a ver por qué yo digo fragmentada, es porque en principio podríamos ir suavizando, o sea, dirigida a un grupo etario con ciertas características y suavizar o resquebrajar las condicionalidades. A mí me gusta también siempre citar, ustedes lo conocen, un filósofo italiano, Bifo Berardi. Cuando comenzó la pandemia, Bifo comienza a escribir un diario que se llamó Crónicas de la Deflación. Bifo tenía una mirada muy optimista acerca de nosotros los humanos. Y él decía que esta pandemia ha puesto en el centro de la escena lo que las mayores prédicas políticas no pudieron, y que es la desigualdad. Y nos decía que ojalá esto nos sirva como un salto mental y como un punto de partida. Y yo suelo decir entonces que estos momentos no solo nos habilitan, sino que es un imperativo repensar en qué tipo de sociedades queremos vivir. Quizás una nueva institucionalidad, bueno, eso para algunos, pero sí en nuevos acuerdos y nuevos arreglos institucionales. Y yo creo que renta básica universal es un camino. Por eso también suelo siempre decir que tenemos que auscultar nuestras ideologías, permitirnos ciertas expansiones conceptuales, ciertas audacias de pensamiento, correr los límites. Porque este es un instituto que tiene que ser apropiado socialmente, tiene que sedimentarse. Hay que construir consenso. Siempre recuerdo cuando Arroyo siempre decía que desde su punto de vista teórico, él estaba a favor de una renta básica universal. Pero bueno, había que instalarlo y había que construir consensos. La renta básica universal también es una figura que ustedes, como saben, es detractada y es defendida desde los distintos escorzos del ámbito político, ideológico, filosófico. Pero yo quiero dejar aquí en forma escueta 3 diferencias que me parecen fundamentales. La primera de ellas, la financiación. Quienes nosotros propugnamos una renta básica desde los sectores que podemos decir más progresistas, ¿qué propugnamos?
Primeramente, el cambio de las matrices tributarias. En nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en toda la región, las matrices tributarias son regresivas, tradicionales, conservadoras. La mayor recaudación es por el IVA, un 40% de la recaudación impositiva. ¿Qué impuesto es más regresivo que el IVA? El IVA, ¿qué hace? Impone el consumo, lo impone en forma directa. Paga quien compra la canasta básica alimentaria como quien compra un auto de lujo. Por supuesto, impuesto a las grandes riquezas. Ya sabemos en nuestro país lo que nos ha costado y lo que nos cuesta esto, pero es posible, pongámoslo como meta, a las transferencias onerosas, a las economías digitales. Hay mucho para hacer. Tenemos que elevar la pirámide, nuestra pirámide está muy achatada, pagan muchos, pero los que menos tienen. Hagamos que paguen los que más tienen. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, estimados, que para nosotros Renta Básica Universal es un pilar más del estado de bienestar. Quienes la proclaman del otro sector lo que quieren hacer es anular y arrasar con todas las prestaciones. Para nosotros, por supuesto, la educación y la salud son funciones indelegables del Estado. Tienen que estar. Lo que haría se sustituirían aquellas transferencias monetarias tipo subsidios de forma directa. Es decir, que eso quede claro, porque penetran, los que nos critican penetran, o sea, el núcleo duro por donde nos penetran es por el financiamiento y por el tema de que quieren arrasar con el estado de bienestar. Y por supuesto, una de las terceras diferencias que tenemos nosotros es con relación al rol del Estado. Para nosotros el rol debe intervenir, etcétera, debe mediar, etcétera, etcétera. Miren, a mí me gusta explicar un poco, porque esta es una figura en la cual, como les dije, tiene que sedimentar, hay que ir apropiándosela, y me gusta historizar. No no me gusta historizar porque todas las figuras son epocales, nacen tienen su razón de ser, hay que contextualizarlas. Máxime, yo que tengo una mirada, o sea, comparto aquella mirada de los teóricos del derecho que consideran al derecho como una praxis social específica. Acá la veo a mi maestra Lilian, allí sentada, que tanto nos ha enseñado sobre eso. Lilian, muchas gracias. Que es una práctica social específica y que se encuentra profundamente atravesada por cuestiones ideológicas, políticas y económicas. No hay tiempo. La renta, podemos remontarnos al siglo XVI. Yo siempre digo que pensamos que nos hemos humanizado tanto, que tenemos un maravilloso corpus de derechos humanos, y por más que no somos pueriles y que sabemos de la lucha por la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, pero este maravilloso corpus de derechos humanos es el entramado básico por donde deben discurrir nuestros haceres, decires y andares. Pero aquí que ya en el siglo XVI, no digo más porque se me va el tiempo y me entusiasmo y empiezo a contarles la historia, había un señor que se llamó Tomás Moro, y que ustedes saben quién fue, y lo leerán. Después vayan a 1795, busquen otro señor que se llamó Thomas Paine, que fue un actor principal en la independencia estadounidense y en la Revolución Francesa, que escribió un libro que se llamó Justicia Agraria, que ese fue el germen y la semilla de lo que es la renta básica. Lean la historia porque también es maravillosa. Entonces, como no hay tiempo, yo me voy nada más que a 5 décadas atrás, cuando comienza esa ola, cuando se detiene la ola expansiva en la década de los 70, cuando el estado de bienestar cae, cuando comienza a aplicarse aquellas políticas neoliberales, cuando empezamos a hablar del capital financiero, cuando comienzan los grandes despidos de masa, cuando el pleno empleo se vislumbra como una entelequia. Y acá yo quiero aclarar algo, porque yo siempre decía se vislumbra, y decir verdad como una entelequia, y decir verdad, la palabra entelequia, ¿qué es? Es la inscripción deseable, es el horizonte de sentido. Y yo por ahí me pregunto si el pleno empleo, perdón con lo que dijo el compañero, pero si el pleno empleo realmente es nuestro horizonte de sentido
hoy por hoy. Y acá, ya que estamos, y si me permiten una digresión, y hoy que se habló mucho de la perspectiva de género, cuando se hablaba de pleno empleo, estimades, se hablaba de pleno empleo de varones. Un sesgo androcéntrico. La categoría mujer no era una dimensión ni una categoría de análisis en los estudios del mercado de trabajo. Gracias al movimiento de mujeres y a los feminismos fuimos tomadas en cuenta. Y ya que estamos hablando de programas de transferencia, y acá la veo Adriana Micale, que es especialista en seguridad, todos los programas de seguridad social se encontraban anclados en lógicas familiaristas, y no cualquier familia, la familia patriarcal nuclear, estimades. Hoy hablamos de centros de vida, centros afectivos, núcleos de convivencia. En general, las unidades económicas sociales sobre si tienen sus anclajes los programas, o son los hogares o son las personas. Entonces, ante este semejante panorama, comienzan a aplicarse, ustedes no sé si recuerdan, todos esos programas de transferencias monetarias muy condicionadas, vuelta al empleo, de protección contra el desempleo, ustedes de reinserción, que todavía se siguen aplicando. Empezó en los países anglosajones, fue a Europa y después vino a estos lares. Estos programas son terriblemente condicionados. Para que la gente pueda lograr un subsidio, se les hace transitar una serie de caminos y una serie de obstáculos terribles. Y aquellos que no puedan transitar o pasar por esos obstáculos, se los trata de holgazanes, de rémoras sociales. La sociedad esquizofrénica que nos decía Gors, una sociedad que no puede generar empleo, ya me enojo, que no puede generar empleo y transfiere su responsabilidad a los más débiles, la desafiliación social de Castells. Y yo esto ya muchos me lo han escuchado, pero siempre recomiendo que vean la película de Ken Loach, del director británico Ken Loach, Yo, Daniel Blake. Miren, en forma tan palmaria y acabada, ustedes pueden ver lo que son todas estas políticas de reinserción al empleo, que para mí tienen una lógica perversa y una dimensión punitivista. Todo eso. Luego aparecen las economías populares y sociales, primero las cooperativas, y todo. No voy a hablar de eso, pero ya, para aquella época y ante semejante panorama, un señor belga, un economista materialista, que también quizás ustedes lo sintieron nombrar, tengo que llegar a decir qué es la renta. Bueno, un señor economista materialista que ve todo este panorama, Philip van Parijs, él es el que retoma esta idea de Thomas Paine. ¿Y por qué todo el mundo lo nombra? Porque le da institucionalidad, continuidad y academicismo a esta idea. Y lo que dice Van Parijs es que cuando la población se dé cuenta que renta básica universal es justa, equitativa y éticamente viable, va a producirse una especie de revolución como fue la abolición de la esclavitud y el sufragio universal. Y sí, señores, ahora vamos a ver lo que es la renta básica universal. La renta básica universal es un acuerdo a los efectos de aplicar programas de transferencias monetarias de carácter universal e incondicionado, a los efectos de crear una red de seguridad social y de ingresos mínimos a la población. Y acá se puede decir como un derecho o como un derecho de ciudadanía o como un derecho humano. Y yo siempre digo que ya que estoy, me encanta decir como un derecho humano, porque si digo como un derecho de ciudadanía, tengo que remontarme a las leyes locales. Pero si digo como un derecho humano, me acuerdo, que todos ustedes también se acuerdan, de la Declaración de los Derechos del Hombre, vamos a decir, tenemos que modificar la Declaración de Derechos Humanos, del 48, ¿qué dice cuando historiza? ¿Qué dice? Liberar a los seres humanos del temor y de la miseria. Y cuando el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su preámbulo replica liberar a los seres humanos del temor y la miseria. Y yo siempre digo y me pregunto, ¿cómo podemos liberar a los seres humanos del temor y la miseria si no sabemos si vamos a tener para comer mañana, si no podemos proyectarnos?
El hambre es terrible. El hambre sufre más de un 10% de la población global. No sé cuánto más sufre inseguridad alimentaria. Yo digo que el hambre nos interpela como seres humanos y el hambre nos humilla como categoría viviente. No podemos permitir que haya hambre. Hay alguien que dijo, creo que Galeano, nacimos para vivir, pues si no tenemos el sustento mínimo y básico. Después, si hay tiempo, quiero hablar de las múltiples pobrezas, porque la renta básica no solo nos va a dar un sustento material mínimo, sino que vamos a poder, que acá lo veo a Jorge, que el otro día estuvimos hablando, que aparte nos da otra capacidad, o a mí me gusta hablar del enfoque de desarrollo humano, sobre todo en Latinoamérica, con la promoción de las 3 capacidades, que son la autonomía, la agencia y el empoderamiento. Vamos a las características de renta básica. La renta básica tiene que ser periódica. ¿Qué significa periódica? Tiene que pagarse en lapsos determinados de tiempo. En general, la idea es que replique la forma en que nosotros percibimos nuestros salarios, la forma en que nosotros organizamos nuestras vidas, pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestros alquileres. Tiene que ser pago en efectivo, cash. No vales, no pago en especie, no hay que rendir cuentas a nadie ni a nada, se la paga como cada quien utiliza el dinero como quiere. Individual, como decía, la unidad económica social sobre la que se encuentra anclada es la persona humana. Después sí vamos a ver cómo se discrimina por grupo etario, en general hasta las ideas y los programas piloto, ¿no? Hasta los 18 años se aplica un monto, después otro. Universal para todos y suficiente. Bueno, veamos qué es suficiente. Y yo acá me pregunto, eso va a depender también de los esfuerzos fiscales de cada país. Suficiente, una canasta básica alimentaria es muy baja. Mire, yo estuve revisando el índice, no sé si alguien lo estuvo viendo, que es diferente la canasta básica alimentaria de la canasta básica total. O sea, bueno, un salario mínimo vital y móvil sería realmente lo ideal. Y por último, y lo más importante, la incondicionalidad. Cuando yo les digo una canasta básica, además acá quiero dejar aclarado que es posible, económicamente es posible, porque si no van a pensar que es la idea de unos académicos trasnochados. Se han hecho muchas experiencias y microsimuladores, sobre todo desde la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hay unos economistas muy interesantes, Raventós, Torrens, Arcaron, Domenech, que murió, que ellos crearon la revista Sin Permiso, en donde el impacto de una renta básica a toda la población puede ser de un 8 o un 10% sobre el Producto Bruto Interno. Entonces realmente es posible, hace falta voluntad política. Y por último, y lo importante, es la incondicionalidad. Es decir, que no hace falta ningún tipo de contraprestación alguna, sin ningún requisito ex ante o ex post. O sea, que no tiene que estar ex ante, no tiene que estar vinculado, con, por ejemplo, con el empleo, como son las transferencias monetarias o los subsidios. O sea, que uno no tiene que demostrar que ha perdido su empleo, que tiene alguna incapacidad, que tiene alguna discapacidad. Uno no tiene que exhibir sus situaciones. Tampoco hay que demostrar que uno tiene una familia numerosa. Y, por ejemplo, tampoco ningún requisito ex post. No se pide que la persona demuestre si tiene hijos en edad escolar que han asistido a los establecimientos educativos, porque la educación formal es obligatoria en nuestro país, ni tampoco haría falta que demuestren que han cumplido con el plan vacunatorio obligatorio, porque como son todos obligatorios, el Estado tiene otros dispositivos de control. Yo acá voy a leer qué más lograría esto. Bueno, las personas no tienen que someterse a los test de ingresos, no tienen que exponer sus situaciones personales y económicas. Se evita la discrecionalidad administrativa, así como también los costes legislativos. Las costosas burocracias administrativas de implementación y de control, entre otros beneficios. Costos de decisión y transacción. Es decir, no veo nada casi. ¿Viste que me quiero hacer la que dice? Es decir, se desburocratiza, se busca la accesibilidad, se propende a no generar dependencias asistenciales o clientelistas.
y se trata de eliminar la maraña de programas focalizados que muchas veces se superponen, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Federal, nación, provincia, municipio, que se superponen hasta dejar afuera a quienes los necesitan. Muchas veces hay gente que reúne los requisitos de elegibilidad, pero queda fuera. Yo otro día lo escuchaba a Raventós. Raventós decía, es preferible tener falsos positivos que falsos negativos. Todo eso lograríamos. Otra cosa que también hoy cuando escuchaba lo que decían los muchachos, es importante, yo digo, tratar que desde el Estado y nosotros no construir en el imaginario social categorías sociales como planeros y no planeros, porque instalamos desde el Estado, en nuestros discursos, que aquellos que reciben programas o planes son personas que no trabajan, son holgazanes. Tenemos que eliminar ese lenguaje de nuestros discursos. Me gusta también citar a Guy Standing, el que escribió sobre en el 2011 el precariado. Guy Standing habla del test de control de paternalismo. Él dice que una política de bienestar social no es justa si se le impone a las clases menos favorecidas conductas y controles que no se le impone al resto de las clases, y ya cierro. Bueno, lo único que les digo es que para mí la renta básica es un camino y que, bueno, nos va a poder constituir no como sujetos pasivos de programas asistenciales, sujetos pasivos de derechos, sino que nos va a empoderar, podemos ser sujetos titulares activos de derechos con autonomía y, por supuesto, empoderados. Muchas gracias.